el Rey imparte su amor, dejando su trono de gloria, le vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo.
el apóstol Pablo, esto es solamente para cristianos, hermanos, que recordamos, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed esto, es mi cuerpo, por vosotros partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciarse hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Demos gracias. Padre Santo, Dios Todopoderoso, dirigimos tu lado en la presencia de Dios para rogarle por los pecados, Padre, y para darle gracias por este gran privilegio que nos permite de participar de este memorial, que es el pan sin levadura, Padre, el cual tomamos haciendo memoria del cuerpo de Cristo que fue inmolado en la cruz por nuestros pecados. En nombre de Cristo le rogamos que lo bendiga y que bendiga a cada uno de nosotros que vamos a participar del nombre de Cristo por estas cosas y le damos gracias. Amén. Padre en los cielos, gracias porque permite paz, memorar su muerte y esperanza, justicia en el Jesucristo cada primer día de la semana. Vamos, Padre Santo, que nos ayude a recordar y a irnos mentes a este lugar y tener como presente en este mismo momento cuando nuestro Señor Jesucristo era traspasado con esas danzas y derramando sangre por los pecados. Vamos, que bendiga esta copa que ahora nosotros tomamos en su memoria y a cada uno de nuestros hermanos todos podemos participar de ella. En nombre de Cristo Jesús, damos gracias. Amén.
hermanos cumplido con su mandamiento, ahora vamos a pasar a otro que es la ofrenda para los santos. En 1 Corintios capítulo 16, 1 al 2 dice el apóstol Pablo: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, dándolo para cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Demos gracias por la ofrenda. El Dios Todopoderoso, le rogamos, Padre, que bendiga esta ofrenda que va a ser levantada en este momento, pero Señor Dios, bendiga a todos y cada uno de nosotros que vamos a participar de ella, Señor, a los que no pueden y a los que pueden, Padre, pero que tienen ese corazón dispuesto en hacerlo, pero no pueden ir por alguna situación. Bendígales en gran manera, Señor Dios, para que un día puedan hacerlo así, Padre. Ayúdanos a entender también en nuestra mente, en nuestros corazones, que lo que hacemos es para honra y gloria suya, Señor, y que lo que damos es como hemos dispuesto en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a siempre tener esa disposición de entender estas cosas, y bendiga esta ofrenda y bendiga a los que van a participar de ella, los que no también. Y bendiga a nuestros hermanos que están encargados de administrar esta ofrenda, y a la iglesia, Señor, bendígales también. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas y le damos gracias. Amén. Damos la bienvenida a Víctor, ¿verdad? La Iglesia de Cristo en Plano East. ¿Me dice? Bienvenido. Bienvenido. Esperamos que nos siga acompañando en próximas ocasiones. Las terribles consecuencias del pecado. En esta mañana vamos a estar hablando acerca de las terribles consecuencias del pecado. Cuando el pecado entra a nuestras vidas, hay que reconocer esto: cuando el pecado entra a nuestras vidas, destruye lo hermoso que Dios nos da. ¿Okay? Pero el Señor ofrece una solución que no debe ser rechazada. Reconocer nuestra condición delante de Dios es lo que necesitamos hacer el día de hoy. Necesitamos reconocer nuestra condición delante de Dios y tomar en nuestras manos la solución que Dios nos da para salir del pecado. La pregunta es: ¿qué es el pecado? Hemos predicado acerca de esto, pero también nos hemos sorprendido que algunas personas no conocen bien qué es el pecado. Primera de Juan capítulo 3, en el versículo 4. En Primera de Juan capítulo 3, 4, el apóstol nos da una definición muy sencilla. Pecado es infringir la ley de Dios. En otras palabras, pecado es violar la ley de Dios. Maltratar, o más bien no cumplir las palabras de Dios. Me gustaría que hablemos acerca de las consecuencias de infringir la ley de Dios, de las terribles consecuencias de violar la ley de Dios. Lo que sucede en Génesis capítulo 3, vamos a basar nuestro tema en Génesis capítulo 3. Lo que sucede aquí en Génesis es que es el principio de todas las cosas. El principio de la creación, el principio del hombre en la tierra y el principio del pecado en el mundo. Conocemos cuál fue la desobediencia de Adán y de Eva, de tomar de aquel fruto prohibido. Dios había dado una palabra, un mandamiento, y ellos infringieron la ley de Dios, lo cual constituyó en pecado. ¿Cuáles fueron las terribles consecuencias que sucedieron a los primeros dos hombres sobre la faz de la tierra? ¿Y cuáles son las consecuencias que nos suceden a nosotros de igual manera cuando nosotros cometemos un pecado? En Génesis capítulo 3, en el versículo 6 al versículo 11, vamos a ver que la terrible consecuencia de perder
la inocencia. Después de que Adán y Eva comieron de aquel fruto de la ciencia del bien y del mal, perdieron la inocencia. Esa fue una terrible consecuencia. Dice el versículo 6 al versículo 11. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higueras, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, subraye, se escondieron. ¿Por qué? Porque perdieron la inocencia. Se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Hermanos, la terrible consecuencia del pecado es que cuando infringimos la ley de Dios, cuando desobedecemos a las palabras de nuestro Dios, perdemos la inocencia. En este caso de Adán y Eva, conocieron la vergüenza, conocieron su desnudez, conocieron el morbo. ¿Qué necesidad tenían ellos de esconderse de la presencia de Dios? Ninguna. Pero cuando usted y yo conocemos la vergüenza, nos escondemos de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en pecado. Porque conocemos que hemos desobedecido la palabra de nuestro Dios. De otra manera, usted y yo no tenemos necesidad de escondernos de la presencia de Dios. No tenemos la necesidad de evadir la palabra de nuestro Dios. Es una terrible consecuencia el perder la inocencia, como en el caso de Adán y Eva, pero como el caso de Ananías y Zafira. Ellos también conocieron el pecado y perdieron, hermanos, la inocencia. Conocieron la avaricia. En Hechos capítulo 5, versículo 1 al versículo 14, podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, que ellos tenían una buena intención. Ellos tenían una hermosa intención de ayudar a los hermanos, de vender sus propiedades, de vender sus pertenencias, darlo a la iglesia para el bienestar de todos los necesitados. Tenían una hermosa intención, pero conocieron el pecado. Y conocieron, hermanos, perdieron la inocencia y conocieron la avaricia. Dice el versículo 1 al versículo 4. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el pecado. Sustrajo del precio sabiendo también su mujer, como Adán y Eva. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y ultrajeses del precio de la heredad? ¿Quién había llenado el corazón de Eva? Satanás. ¿Quién había llenado el corazón ahora de la avaricia de Ananías y Zafira? Satanás. ¿Quién nos está persiguiendo como león rugiente todos los días? Satanás, hermanos. No cedamos, dice, y ultrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, no se quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La terrible consecuencia de perder la inocencia. Ellos tenían una hermosa intención de ayudar a los hermanos, pero acabaron cometiendo pecado y conocieron la avaricia. Adán y Eva conocieron la vergüenza y el morbo. Ananías y Zafira conocieron la avaricia. Usted y yo, hermanos, también hemos conocido el pecado. Romanos 3:23, cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo hemos conocido el pecado y hemos conocido el mundo, hemos perdido la inocencia
cuando amamos más a nuestro Dios, pero ahora conocemos el mundo y amamos más al mundo antes que a Dios. Como dice 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 4, dando una serie de personas, de tipos de personas, de pecadoras, calumniadoras, aborrecedores de lo bueno. Dice, amadores más de los deleites, más que de Dios mismo. ¿Por qué? Porque perdieron la inocencia, conocieron el mundo y aborrecieron a Dios. Esta es una terrible consecuencia. Lo que le sucedió a Adán se sigue repitiendo a través de la historia con Ananías y Zafira y también con nosotros. Es una terrible consecuencia que usted y yo deseemos, prefiramos el mundo, prefiramos las cosas que el mundo nos ofrece antes que a nuestro Creador. La terrible consecuencia de Adán y Eva de perder la inocencia no solo se quedó ahí, sino que también tuvieron la terrible consecuencia de perjudicar a los demás. ¿No ves? En el caso de Adán y Eva, se perjudicaron entre sí. Las consecuencias las podemos ver en Génesis capítulo 3, en el versículo 16 al versículo 19. Hermanos, cuando usted y yo pecamos, hay consecuencias. Aunque nos arrepintamos, aunque queramos cambiar las cosas, cuando nosotros pecamos, tenemos que pagar consecuencias. Versículos 16 al versículo 19. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Y el hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Qué era entonces el Edén? ¿Qué era entonces ese paraíso, ese jardín hermoso llamado Edén, donde Dios puso al hombre? Bueno, podemos concluir que era todo lo contrario a eso. Donde no había sufrimiento, donde todo estaba a la disposición del hombre, donde su sustento estaba disponible. Ahora tenía que trabajar, ahora tenía que sufrir. Esa es la consecuencia del pecado de Adán. Hasta la fecha, usted y yo no tenemos en nuestra casa todo lo necesario. Tenemos que salir, tenemos que batallar para conseguir nuestro sustento, aunque sabemos que nuestro sustento verdadero es el sustento espiritual. Pero hermanos, la consecuencia no se va a dejar esperar. Tarde que temprano, usted y yo tenemos que asumir nuestras consecuencias. Y el pecado, hermanos, perjudica a los demás. Esa es una terrible consecuencia. Perdemos la inocencia, y otra terrible consecuencia es que perjudicamos a los demás. Adán y Eva se perjudicaron entre sí, pero cuando usted y yo pecamos en la actualidad, tenga presente que puede perjudicar a su esposo, a su marido, a sus hijos, a sus amigos, a sus vecinos. Con su conducta, hermanos, podemos estar arrastrando a los demás. El caso de Adán y Eva es que se perjudicaron entre sí. Hay un caso, hermanos, que me llama la atención en Josué capítulo 7, el caso de Acán. El pecado de Acán perjudicó a todo el ejército de Dios. Jueces, es Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, versículo 1. El pecado de Acán, hermanos, perjudicó a toda una nación. Josué 7.1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Quién había pecado? Acán. ¿Con quién fue toda la ira?
contra todos los hijos de Israel. Y luego dice el versículo 5, y los de Ahí, el pueblo de Ahí, mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sabarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Después de que el pueblo de Israel había tomado Jericó de una manera sorprendente, la había rodeado 7 veces, 7 días, después con grandes voces derrumbaron el muro de Jericó, conquistaron a todo Jericó, vinieron a ser derrotados por Ahí, un pueblo pequeño, un pueblo inferior. Mataron a 36 personas, a 36 del ejército de Jehová. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado de Acán. Luego dice el versículo 11. El versículo 11 dice, Israel ha pecado. ¿A quién está asumiendo el pecado? A todo el pueblo. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé, y también ha tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo 12. Por esta causa los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres al anatema de en medio de vosotros. La terrible consecuencia de perjudicar a los demás. Cuando nosotros pecamos, no solamente estamos condenándonos a nosotros a la muerte, sino que estamos condenando a los que nos rodean a la muerte. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, podemos ver que usted y yo podemos perjudicar a los demás por nuestro pecado. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al versículo 5, después de que Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que amontonándose, sino que se atraerán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído. A lo mejor nosotros somos culpables de no aceptar la palabra de Dios, de traer a personas que nos digan lo que queremos, de atraer a personas que nos digan cosas bonitas. Estamos apartando de la verdad el oído, nos estamos yendo con los demás, nos estamos yendo con la multitud. Y dice Mateo 15, versículo 14, un ciego guía a otro ciego y ambos caerán al hoyo. Un pecador guía a otro pecador y ambos se irán al hoyo. Nos estamos perjudicando entre nosotros mismos cuando pecamos, hermanos. Esa es una terrible consecuencia. Es lo que le sucedió a Adán y a Eva. Se perjudicaron entre sí. Es lo que estamos haciendo muchos de nosotros, perjudicándonos entre nosotros. Pero otra terrible consecuencia, hermanos, acerca del pecado. Otra terrible consecuencia acerca del pecado es que nos quedamos lejos de la presencia de Dios. Después de que el Señor les dijo cuáles eran las consecuencias de ellos, después de que les dijo cuáles eran, que ahora la mujer iba a tener a sus hijos con dolor, que ahora el hombre tenía que trabajar la tierra para ganar su sustento, también lo sacó del huerto del Edén. Dice, hermanos, el versículo 23, versículo 24, Génesis 3, 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase a la tierra que fue formada. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Ya no tenían derecho de entrar a ese paraíso, a ese jardín del Edén, donde Dios les había puesto. Es otra consecuencia que usted y yo podemos sufrir, quedarnos lejos de las bendiciones, que Dios nos aleje de aquellas hermosas bendiciones que tenemos cuando estamos en Dios, cuando estamos en Cristo.
Hermanos, Mateo capítulo 25, versículo 41, dice de la siguiente manera. Mateo 25, 41 dice: entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y de la presencia de Dios. Pero hermanos, al final vemos una hermosa solución. Un contraste, hermanos, de lo terrible que es el pecado, pero de lo hermoso que Dios ofrece. Una hermosa solución. Dios preparó, hermanos, una solución desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que el hombre existiera, desde antes de que el hombre pecara, Dios había preparado una hermosa solución. Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 4. ¿Preparó a quién? A Cristo. Gálatas 4:4. Vino en el cumplimiento del tiempo. Y 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya estaba escrito, ya estaba dicho por Dios que venía Cristo, que venía el Mesías, alguien que nos iba a curar del pecado y que nos iba a salvar de esas terribles consecuencias. Esa es la hermosa solución de Dios. Lo mejor de todo, hermanos y amigos, es que Dios ha puesto disponible. Dios ha hecho disponible este plan a todo el mundo. Dice Efesios, en el capítulo 2, hablando acerca de los gentiles, los que no eran parte del pueblo de Dios, Efesios 2, 11 al 13, dice: por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, fíjense, sin Cristo. Luego dice: alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así como Adán fue echado del paraíso, echado de las bendiciones. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuál es la hermosa solución que Dios preparó? Cristo. Y a los que estábamos lejos de esas bendiciones, los que estábamos lejos de la presencia de Dios, podemos ahora estar cerca por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Tener, hermanos, a Cristo en nuestras vidas nos lleva, nos acerca a Dios, nos acerca a las bendiciones. Dios ha pedido un cambio de corazón. Dios ha pedido que nos arrepintamos de aquel pecado, que nos arrepintamos de aquellas cosas malas, de aquella ocasión en que usted y yo infringimos la ley de Dios. Eso es pecado. ¿Vamos a sufrir las consecuencias? Sí. Pero hay una solución para usted y para mí. Tenemos que primero arrepentirnos, cambiar nuestro corazón. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos. Y también les dijo: y bautícese, cada uno, sean bautizados, cada uno en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Luego Hechos capítulo 22, versículo 16, cuando se le dice a Pablo que se levante y sea bautizado, ¿para qué? Para lavar, para quitar sus pecados, para limpiar su alma de los pecados y que esté bien delante de la presencia de Dios. Hermanos, Dios ha pedido mantener nuestra inocencia. Dios nos ha dicho que usted y yo seamos como niños. Cuando un niño, hermanos, amigos, cuando un bebé llega a la familia, ¿cómo es ese niño? Inocente. ¿Puede estar el bebé desnudo y le da vergüenza? ¿Se va a querer esconder de sus papás? Para nada. Adán conoció el pecado y quería esconderse de Dios. Pero Dios quiere que nos mantengamos como niños, inocentes. Dios, hermanos, cuando un bebé, no es más, es inocente, ¿qué daño le puede hacer a las personas? ¿Qué
daño puede hacerle a esa criatura si ni siquiera sabe caminar? No puede perjudicar a nadie. Dios quiere que seamos inocentes y Dios quiere que seamos también como niños que no perjudican a los demás. Y Dios quiere que seamos como niños, hermanos, que dependamos totalmente de Él. Si un bebé lo dejamos ahí, ¿qué va a pasar? ¿Se puede valer por él solo? No, necesita de nosotros. Dios quiere que seamos como niños que dependemos totalmente de Él. En el jardín en el jardín de Edén había todo disponible para el hombre. Pero cuando conoció el pecado, tuvo que ser echado fuera. Vamos a leer, hermanos, Mateo capítulo 5, en Lucas capítulo 18. Algo que usted y yo necesitamos conocer es que necesitamos ser como niños. Lucas 18, versículos 16, versículos 17. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Adán y Eva eran como niños cuando estaban en el Edén. Quiere Dios que seamos como niños, hermanos, que nos mantengamos inocentes, porque de tales es el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Dónde está? Ahí arriba. Dice a Juan 14, 1 al 4, que Jesús va a venir, que Cristo va a venir por nosotros para llevarnos a dónde? Allá con Él, y vivir con Él para siempre. ¿Queremos tener esa bendición? Bueno, hay que ser como niños. Ya hemos pecado todos. Romanos 3:23, todos hemos pecado, pero por medio del bautismo, usted y yo somos nueva criatura. Juan capítulo 3, versículo 1 al 6, le dice Jesús a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, ser una vez más inocente, ser limpios como un bebé, como un niño, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay terribles consecuencias acerca del pecado, pero hay una hermosa solución, la cual es Cristo, y Cristo nos dijo que tenemos que ser bautizados. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Vamos a estar de pie, hermanos, para entonar un himno de invitación.